Comencemos hablando sobre la embriología básica de lo que es la cara, el maxilar superior y el maxilar inferior. Esto nos va a permitir tener una mejor comprensión de este tipo de lesiones. Sabemos que la morfología básica de la cara aparece entre la cuarta y la 10ª semana por el desarrollo y fusión de 5 procesos. Estos procesos son el proceso frontonasal impar, los 2 procesos maxilares y los 2 procesos mandibulares. Los procesos derivan de la cresta neural del primer par de arcos faringios y aparecen al final de la cuarta semana, como dijimos en la lámina anterior. Recapitulando, sabemos que son el proceso frontonasal, los procesos maxilares derecho e izquierdo y los procesos mandibulares también derecho e izquierdos. Entre la quinta y la sexta semana, los 2 procesos maxilares crecen ventral y medialmente. Aparece además un par de engrosamientos ectodérmicos llamados plácodas nasales en lo que es el proceso frontonasal. Aquí nosotros podemos ver el crecimiento ventral y medial de los procesos maxilares y la aparición de los engrosamientos ectodérmicos conocidos como plácodas nasales. Durante la quinta y la sexta semana, las plácodas se invaginan y forman las fositas olfatorias. Esto es un proceso muy importante porque termina dando origen a las prominencias nasales mediales y laterales. Vean en la a la izquierda, donde nosotros podemos ver, aquí nosotros podemos observar la aparición de los engrosamientos, la aparición de las plácodas y la posterior invaginación de esas plácodas para dar origen a los procesos nasales mediales y laterales. Aquí está el proceso nasal lateral de un lado, el otro nasal lateral y los procesos mediales. Entre la sexta y la séptima semana, los procesos maxilares continúan su desarrollo. Esto comprime a las prominencias nasales mediales. Finalmente, estos terminan fusionándose y originan el labio superior. El labio inferior se forma de la fusión de los procesos mandibulares. Entonces, debemos tomar en cuenta que en la formación del labio superior, las estructuras implicadas son los procesos maxilares, derechos e izquierdos, que se fusionan con las prominencias nasales mediales. Las prominencias nasales laterales no intervienen en la formación del labio superior y el labio inferior se forma por el crecimiento y fusión de las prominencias de los procesos mandibulares. Al principio, los procesos maxilares y nasales laterales están separados por un surco profundo. Posteriormente, el ectodermo del piso de este surco prolifera y forma un cordón macizo que luego se canaliza y forma el conducto lacrimonasal o nasolagrimal. Aquí nosotros vemos el surco que separa los procesos, maxilares derechos e izquierdos de las prominencias nasales laterales. Este surco es lo que va a dar origen entonces a lo que nosotros conocemos como el conducto nasolagrimal y por supuesto en su parte más medial él se va a diferenciar para formar la glándula lagrimal, la parte más medial del ojo. Posteriormente los procesos maxilares se ensanchan y forman las mejillas y los maxilares superiores, y es entonces cuando nosotros tenemos la cara ya de un feto maduro. Aquí nosotros vemos cómo se ensanchan los procesos maxilares y terminan formando entonces las mejillas y los maxilares superiores. Finalmente, sabemos que la nariz procede de las 5 prominencias, de la frontonasal que origina el puente, de las prominencias nasales mediales que forman la cresta y la punta de la nariz. Las prominencias nasales laterales terminan formando las alas de la nariz. Esta parte que vamos a discutir ahora es bastante importante. Vamos a hablar sobre lo que es el segmento intermaxilar.
Como resultado del crecimiento medial de los procesos maxilares, las prominencias nasales mediales se fusionan superficial y profundamente. Esto origina lo que se conoce como el segmento intermaxilar. Vean entonces, esto es un corte coronal, esto es un corte axial, y nosotros vamos a referirnos como segmento intermaxilar a esta porción que está aquí y de la cual veremos las estructuras que se derivan. El segmento intermaxilar tiene un componente labial, un componente maxilar y un componente palatino. El componente labial del segmento intermaxilar va a terminar dando origen a el surco subnasal del labio superior. El componente maxilar superior termina dando origen a los alvéolos dentales, donde se van a alojar los 4 incisivos superiores, y el componente palatino que va a terminar formando el paladar primario. Entonces ya sabemos que estos son los 3 principales derivados de lo que conocemos como segmento intermaxilar, y debemos centrar nuestra atención para lo que es la charla como tal a que el componente palatino del segmento intermaxilar es lo que forma el paladar primario. El paladar secundario se forma entre la 8ª y la 10ª semana, a partir de 2 evaginaciones laminares de los procesos maxilares llamados crestas palatinas. En este corte coronal, estos son las crestas palatinas. Ya van a ver la leyenda. Aquí nosotros tenemos la lengua, el tabique nasal, la cavidad nasal y las crestas palatinas. Esto sería un corte coronal, y aquí tenemos un corte axial. Ahí, justo ahí, donde está esta flecha, es donde se van a formar las crestas palatinas que posteriormente, ¿verdad?, se van a fusionar para entonces cerrar el paladar secundario. Recuerden que ya lo del paladar primario lo discutimos, y esto tiene que ver con lo que se llama el segmento intermaxilar. A la 7ª semana, las crestas palatinas se fusionan en la línea media y originan el paladar secundario. Tenemos el corte coronal, ahí tenemos las crestas palatinas y vemos cómo se produce el cierre. Las crestas palatinas se van acercando a la línea media hasta que posteriormente dan origen a el paladar secundario. El paladar secundario está básicamente constituido por la parte del paladar óseo detrás de la fosita incisiva, y comprende el paladar duro y el paladar blando, o lo que es el velo del paladar. Posteriormente, el mesénquima de la porción ventral del paladar secundario sufre osificación endocondral y forma la porción dura del paladar secundario, y el mesénquima miogénico de la porción dorsal del paladar secundario se condensa y da origen a la musculatura del paladar blando. En este pequeño video nosotros vamos a observar algo que es muy importante y es básico y debemos recordar para el resto de la charla. Observen que el cierre del paladar se da desde adelante, es decir, desde el labio hacia atrás. Si nosotros prestamos atención, se da en forma de un cierre de pantalón o de vestido. Y esto es muy importante porque si nosotros podemos identificar la úvula como una estructura importante en lo que es el paladar, que la úvula esté intacta o indemne, eso quiere decir que el proceso de cierre del paladar secundario se llevó a cabo de manera apropiada. Es por esto que la úvula se usa actualmente como un marcador ecográfico que nos permite descartar lesiones aisladas del paladar secundario. Recuerden entonces, la úvula es una estructura clave en la evaluación del paladar. Debemos recordar como puntos importantes lo siguiente: aunque la fisura labial frecuentemente se asocia
a fisuras palatinas, ambos defectos difieren embriológica y fisiopatológicamente. Recuerden que el segmento intermaxilar tenía una porción labial, una porción maxilar y una porción palatina, y que el cierre o la formación de los mismos se daba entre las 4 y las 8 semanas, y el paladar secundario, su cierre y su fusión se produce entre las 8 a 10 semanas e involucra lo que son las crestas palatinas y no los mismos componentes que forman el paladar primario. Es por eso que las lesiones del paladar primario y del labio tienen una etiología y una embriología totalmente distinta a las del paladar secundario.